Cuando escuché por primera vez la historia de Jonás, me quedé impresionado por lo real y humana que era su reacción al llamado de Dios. ¿Alguna vez has sentido que Dios te pide hacer algo que simplemente no quieres? Pues así empezó todo para Jonás. Él era un profeta, alguien elegido por Dios para llevar su palabra. Pero un día, Dios le dio una misión que lo puso en una posición incómoda: ir a Nínive. Ahora, déjame darte algo de contexto sobre Nínive. Esta ciudad no solo era conocida por su poder, sino también por su maldad. Su reputación era temible. Cuando Jonás escuchó que debía ir a advertirles sobre su destrucción si no se arrepentían, su reacción fue clara: huir lo más lejos posible. ¿Y quién podría culparlo? No era solo miedo, quizá también estaba lleno de resentimiento hacia ese pueblo que parecía no merecer el perdón de Dios. Así que Jonás decidió tomar el camino opuesto. En lugar de obedecer, se embarcó en un barco rumbo a Tarsis, una ciudad tan distante como podía imaginar. Pero aquí es donde la historia empieza a volverse fascinante: Dios no lo dejó escapar. Mientras navegaban, una tormenta feroz azotó el barco, poniendo en peligro la vida de todos los marineros. Ellos, aterrorizados, comenzaron a orar a sus dioses y a tirar carga por la borda para salvarse. En medio del caos, Jonás dormía en el interior del barco, como si tratara de ignorar su culpa. Los marineros, desesperados, lo despertaron y le dijeron que orara a su Dios. Finalmente, Jonás confesó: soy la causa de esta tormenta. Estoy huyendo del Dios verdadero. ¿Y qué hace alguien cuando sabe que es el culpable? Jonás les dio una solución radical: tírenme al mar, y la tormenta se calmará. Aunque al principio no querían hacerlo, los marineros, sin otra opción, lo lanzaron al agua. Y justo como Jonás dijo, la tormenta cesó de inmediato. Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Mientras Jonás se hundía en las profundidades, algo completamente inesperado sucedió. Un enorme pez apareció de repente y se tragó a Jonás entero. Sí, has oído bien, se lo tragó entero. Y no, esto no es solo una metáfora, es un evento cargado de simbolismo. Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre de ese pez. Imagina el escenario: la oscuridad absoluta, el olor, la sensación de estar atrapado sin salida. Esos 3 días en el vientre del pez no solo fueron un castigo, fueron una oportunidad para reflexionar. Durante ese tiempo, Jonás tuvo un encuentro profundo con su propia rebeldía y con la misericordia de Dios. Es aquí donde vemos algo crucial: Jonás, el profeta que había huido, comenzó a orar con sinceridad. En su oración, reconoció su desobediencia y pidió la ayuda de Dios. Habló de cómo, en su desesperación, recordó al Señor y clamó por su misericordia. Y Dios, que siempre está dispuesto a escuchar a quienes se arrepienten, respondió. Después de 3 días, el pez, bajo la orden de Dios, vomitó a Jonás en tierra firme. ¡Qué forma tan peculiar de ser rescatado! Pero este evento marcó un cambio en Jonás: ahora estaba listo para cumplir con la misión que se le había encomendado. Con una nueva perspectiva, Jonás comenzó su camino hacia Nínive. Pero lo que sucedió en esa ciudad no solo transformó a los habitantes, sino que también reveló un aspecto crucial del carácter de Dios. Cuando Jonás llegó a Nínive, probablemente todavía llevaba consigo el olor del mar y del pez. Sin embargo, no perdió tiempo. Se adentró en la ciudad y comenzó a proclamar el mensaje de Dios: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Imagina la escena. Una ciudad enorme, llena de gente que probablemente jamás había escuchado un mensaje tan directo. Y Jonás, con toda su experiencia reciente, hablaba con una autoridad que solo alguien que ha pasado por tanto puede tener. Lo sorprendente es lo que ocurrió después. En lugar de ignorar el mensaje o burlarse, los habitantes de Nínive comenzaron a arrepentirse. Desde el más humilde hasta el propio rey, todos se humillaron, ayunaron y se vistieron de cilicio como señal de su arrepentimiento. Incluso decretaron que los animales participarían en el ayuno. Fue un espectáculo de cambio y rendición total. Y Dios, lleno de misericordia, vio el arrepentimiento genuino de los ninivitas. Por ello, decidió no destruir la ciudad. Aquí, Jonás debió haber sentido satisfacción por cumplir su misión, ¿verdad?
Pues no. En lugar de alegrarse, se molestó con Dios. ¿Pero por qué? Jonás no podía entender cómo Dios podía mostrar tanta misericordia hacia un pueblo que él consideraba indigno. Pero lo que ocurrió después fue la enseñanza más poderosa de toda esta historia. Jonás salió de Nínive y se sentó a observar, esperando tal vez que Dios cambiara de opinión y castigara la ciudad. En ese momento, Dios preparó una planta que creció rápidamente para darle sombra a Jonás y aliviar su incomodidad bajo el sol abrasador. Jonás estaba agradecido por la planta, pero al día siguiente, Dios envió un gusano que la destruyó, dejando a Jonás expuesto al calor. En su frustración, Jonás se quejó, deseando incluso morir. Fue entonces cuando Dios le dio una lección poderosa: te preocupas por una planta que no cultivaste, pero no te importa que destruya una ciudad entera con miles de personas y animales. La lección es clara: la misericordia de Dios es para todos. No importa cuán lejos parezca estar alguien de la redención, Dios siempre está dispuesto a dar una segunda oportunidad. La lucha de Jonás no solo fue externa, sino interna, entre su orgullo y su comprensión del amor de Dios. Y ese es el gran secreto de Jonás: la historia no trata solo de un profeta y una ciudad, sino de la inmensa misericordia de Dios que alcanza incluso a los más alejados de él. Ahora te pregunto, ¿qué parte de tu vida estás tratando de esconder o huir del llamado de Dios? Porque, al igual que Jonás, tal vez hay una misión esperando por ti.